Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿A qué piensan que se puede atribuir el hecho que pese a que se escribe hoy en día mucho más, se publica en plataformas como Amazon y otras, mucha gente se aleja de la literatura? ¿Es acaso un defecto puramente atribuible a esta o quizá las actitudes de ciertos escritores y comunidades de escritores sean un factor importante? Vamos a hablar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. En efecto, muchas personas que leen pues digamos otra clase de textos de información y otra clase de material se han quejado o muchas veces inclusive cuando conversan de pronto con uno le dicen no, lo que pasa es que en literatura pues uno escucha tantas cosas y lee tantas cosas y tantas controversias que se dan y no se sabe y no hay un parámetro cierto para determinar quién es digamos alguien que está ofreciendo un argumento válido, es decir, que se concibe la literatura como un campo caótico, lleno de diletantes, lleno de aficionados, lleno de personas que no saben realmente qué es lo que están diciendo, o también minado por los egos de cada una de estas personas. Entonces, estas actitudes de escritores o incluso de colectivos de escritores le causan un gran daño a la literatura. Vamos a establecer esa tipología y debemos ser honestos y decir que muchas veces también nosotros mismos hemos incurrido en estas actitudes. Es decir, no estamos hablando de 4 tipos de escritores en especial, sino de actitudes que pueden tener. Inclusive se pueden llegar a mezclar. Vamos rápidamente con cada una de ellas. La primera está el escritor pro tendencia, es decir, el escritor que está movido por lo que está de moda en el momento y eso es lo único que le interesa y de lo que se ocupa. Por ejemplo, la discusión sobre si el romantasy es un género literario, es un subgénero, entonces lo critican de una manera visceral. Si los escritores autopublicados tienen el mismo valor que los publicados por editorial. Si un texto tiene los guiones, por ejemplo, largos, bien puestos, entonces que ya lo hicieron con IA. O sea, es un escritor cuyo valor, el valor que le asigna a la literatura, es un valor desechable. Hay una especie de obsolescencia programada, lo que sucede con los teléfonos, con los computadores, en general ese concepto él lo aplica a la literatura. Y la consecuencia de eso, para alguien que no está tan inmerso en el mundo literario, es ver la literatura como algo desechable, porque si los mismos escritores van saltando de un punto a otro sin mayor profundidad y sin ocuparse por asuntos de estructura de la literatura, vale decir los recursos formales, vale decir el contenido, vale decir conceptos pues el personaje, la trama, etcétera, sino que se van ocupando nada más de modas, dan esa impresión. Una segunda actitud tiene que ver con los sesgos. Entonces, por decirlo así, cuando el escritor únicamente se guía por los sesgos que tiene, sesgos cognitivos, ¿no? No vamos a abarcar esa temática hoy, pero podemos decir que, y en muchos casos se da una especie de sesgo de confirmación, es decir, literatura es únicamente para estos escritores lo que está de acuerdo con mi visión de mundo. Y es un escritor muy vinculado a la ideología, sea del tipo que sea. Es decir, yo no leo a determinados escritores porque son de determinada línea política o tienen una opinión o una concepción, una cosmovisión distinta a la mía en temas de la política, en temas de género, en temas raciales, en temas de cualquier cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces allí esa clase de actitud del escritor cuando hay un empobrecimiento del diálogo literario porque se da una especie de endogamia. Usted ve entonces, y también lo ve desde afuera sobre todo, cómo entonces no se ejerce un juicio crítico, sino que todos los que están ahí en una plantilla cierto, están metidos en una especie de dogma y todos van repitiendo lo mismo conforme se van encontrando. Otra actitud, también muy extendida, que el escritor puede llegar a tomar, la del mero opinador. Es una persona que sencillamente
juzga sin leer los textos, se atreve a decir, por ejemplo, pontificando o denigrando, conforme a él le parece, que X obra o X escritor que ha tenido una trascendencia era mediocre. ¿Y por qué? Porque él o porque ella lo dicen. Y ya está. Y usted encuentra muchos de esos ejemplos. Y el mero opinador está sostenido fundamentalmente sobre esta idea de que todo es relativo, que lamentablemente ha hecho carrera, no solamente en la literatura, sino en muchas áreas, pero en la literatura es muy visible usted encontrar en un post o incluso ya en artículos donde no hay un mayor fundamento más allá de la opinión de la persona. Y por ir avanzando, lo que yo denomino esta actitud solipsista, el escritor solipsista, el escritor ultra subjetivista, ¿no? A extremo, a ultranza, o sea, es un escritor para el cual y en donde cuando usted comienza a hablar con él, lo único que existe es la literatura que él mismo hace. A él no le interesan los clásicos, los nuevos clásicos, ningún tipo de discusión. Él únicamente está todo el tiempo hablando en función de su propia obra y pare de contar. Y es todo lo que le interesa. Entonces, y es un escritor que evidentemente no acepta la crítica. Yo estos días veía un post muy curioso en una red social donde una persona preguntaba, una chica preguntaba cuál era el mayor temor que tenían pues los escritores. Ella invitaba a hacer un ejercicio dialéctico de conversación y otra chica le responde, no, es que a mí no me importa, yo no tengo temor alguno porque yo únicamente escribo para mí. Lo único que me importa son mis experiencias, mis temores, mis nostalgias, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que evidentemente hay una ruptura del pacto literario. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir acá. O sea, si usted únicamente escribe para usted, pues escribe un diario. Como esos diarios, los que somos más analógicos, ¿no? Esos diarios que tenían de pronto, hace mucho tiempo, tenían un candadito y todo y ya está. Porque ¿por qué tendría yo que de alguna forma reconocer algún tipo de ficcionalización o de valor intrínseco en sus experiencias? O sea, eso no tiene ningún sentido. Pues no estamos hablando acá sobre si el motor del escritor debe ser el mismo u otra persona, porque evidentemente el eje de impulsión debe ser el mismo escritor. Pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en esa burbuja y pretender imponérsela además a los otros. ¿Y qué le puede usted enseñar a una persona de esa? Pues nada. Básicamente estos serían los tipos de actitudes, hay otras, pero vamos a ocuparnos hoy solamente de esas, que más daño le están haciendo a la literatura. Porque la persona que lo ve desde afuera, entonces eso es lo que encuentra, lo que habíamos descrito en un principio. Es decir, un campo del conocimiento donde nada es seguro, donde unos están siempre todo el día mirándose el ombligo, donde otros están pendientes a ver qué fue lo último que salió para hablar de eso, donde otros están en una especie de sectas, todos con capuchas, ¿cierto? Y todos adorando un determinado dogma que tienen, y donde algunos hablan por lo que es por hablar, porque así les parece. De todas maneras, queremos decir que debemos evitar esas actitudes porque todos las hemos ido teniendo y la idea es irlas dejando y entender que eso le hace un daño a la literatura. Pero bueno, ¿cuál de estas actitudes consideras tú que más daño le hace a la literatura? ¿Cuáles serían otras que tú incluirías? Te invitamos pues a comentar, a suscribirte a este canal si te parece, a dejarnos también compartir el contenido, ¿cierto? Dejarnos tu comentario. No siendo más por el momento, siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.